Dicen los antiguos textos que la mente puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliada, que aquel que la domina vive en paz, pero quien es dominado por ella vive en tormento. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Cierra los ojos un instante, respira, imagina que todo el ruido de tu vida, las preocupaciones, los miedos, las comparaciones, la ansiedad, no viene del mundo, sino de dentro de tu cabeza. Porque la verdad más profunda que enseñó Buda es esta: la causa del sufrimiento no está afuera, sino en la mente que no sabe aquietarse. Desde hace más de 2500 años, las enseñanzas del Buda han ofrecido un mismo mensaje en 1000 formas distintas. Si logras comprender y domar tu mente, descubrirás la libertad. No una libertad política o social, sino una libertad interior, esa que ningún evento externo puede arrebatarte. La mente, decía Buda, es el creador del cielo y del infierno. Con ella puedes destruirte o iluminarte. Todo depende de quién la esté conduciendo. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has sentido prisionero de tus pensamientos? Esa voz interna que no se calla, que te recuerda lo que hiciste mal, que imagina lo que podría salir peor, que revive una y otra vez las heridas del pasado o proyecta los miedos del futuro. Vivimos con esa voz constante, creyendo que somos ella. Pero Buda enseñó algo radical. Tú no eres tu mente, eres el que observa la mente. Y ahí empieza el camino. Porque la verdadera causa del dolor humano no es lo que ocurre, sino la forma en que la mente interpreta lo que ocurre. El sufrimiento no viene de la pérdida, sino del pensamiento que dice no debería haber pasado. No viene del miedo, sino de la mente que imagina un futuro que aún no existe. No viene de la soledad, sino del pensamiento que repite nadie me comprende. La mente crea historias y terminamos viviendo dentro de ellas. Buda lo expresó con una claridad desarmante. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Por eso, si tus pensamientos son turbulentos, tu vida también lo será. Si tus pensamientos son compasivos, tu mundo se llenará de paz. El mundo exterior es solo un reflejo del mundo interior. Vivimos en una era donde el ruido mental se ha multiplicado. Redes, mensajes, notificaciones, comparaciones, exigencias. La mente moderna corre sin descanso, como un mono inquieto saltando de una rama a otra. Ese mono interior, como lo llamaban los monjes antiguos, representa nuestra atención dispersa, nunca quieta, nunca presente, siempre saltando entre pensamientos, deseos y temores. Y ese constante movimiento es lo que nos roba la paz. Pero aquí está la clave. El problema no es tener pensamientos, sino creer que eres tus pensamientos. Buda enseñó que la mente es una herramienta, no un amo. Es un instrumento que debe servir al corazón, no dominarlo. Cuando la mente toma el control, genera sufrimiento. Cuando el corazón dirige la mente, surge la sabiduría. En los templos antiguos de Birmania, los monjes jóvenes aprenden desde niños a observar su mente como quien observa el río. Los pensamientos fluyen, dice el maestro, pero tú no eres el agua, eres la orilla que los contempla. Domar la mente no significa vaciarla de pensamientos, sino aprender a verlos pasar sin ser arrastrado por ellos. Buda descubrió que todos los males humanos, la ira, la tristeza, la envidia, el miedo, el apego, nacen del mismo origen, una mente confundida, una mente que no entiende su propia naturaleza y comprendió algo más,
que al comprender la mente se disuelve la ilusión del sufrimiento. Por eso, su camino no fue una religión ni un sistema de creencias, sino una ciencia de la mente, una práctica de observación y liberación. En el momento de su iluminación, bajo el árbol Bodhi, Buda no destruyó su mente, la comprendió. La vio en su totalidad, vio sus sombras y sus luces, sus miedos y sus deseos. Y al verla sin juicio, la mente se calmó. Porque todo lo que se observa con conciencia se transforma. Esta enseñanza es revolucionaria incluso hoy, porque mientras la mayoría busca cambiar lo que está afuera, las personas, las circunstancias, el pasado, Buda nos invita a mirar hacia adentro. El verdadero cambio empieza en la mente. Solo cuando la mente se calma, el corazón puede escuchar. Y solo cuando el corazón escucha, la sabiduría florece. Domar la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad para vivir sin angustia. Cada emoción negativa que experimentas, ira, celos, ansiedad, es una mente que perdió su centro. Y cada instante de paz que sientes, una respiración profunda, un momento de gratitud, es una mente que volvió a casa. El sufrimiento no se elimina evitando el dolor, sino comprendiendo su raíz. Y esa raíz está siempre en los pensamientos, en la forma en que interpretamos la vida. Por eso, la enseñanza de Buda es tan simple como transformadora. Aprende a conocer tu mente y conocerás la causa de tu dolor. Aprende a observar tu mente y conocerás el fin del sufrimiento. En los próximos minutos exploraremos cómo hacerlo. Veremos por qué la mente crea tanto caos, cómo convertir los pensamientos en aliados y cómo transformar las emociones en caminos hacia la sabiduría. Descubrirás que no necesitas escapar de tus pensamientos, sino reconciliarte con ellos, y que dentro de ti existe una calma más profunda que cualquier tormenta mental, porque la mente indómita crea infierno, pero la mente comprendida crea libertad. Prepárate, vamos a entrar al templo más sagrado de todos, tu propia mente. Y dentro de ella descubrirás que la paz no se busca, se recuerda. Imagina por un momento que todo lo que ves, todo lo que vives y todo lo que sientes no es una reacción al mundo exterior, sino un reflejo del mundo interior. Esa fue una de las revelaciones más profundas del Buda. La mente lo es todo. En lo que piensas te conviertes. Cada palabra, cada emoción, cada acción que realizas nace primero como un pensamiento. Y cada pensamiento deja una huella, una semilla que germina en la realidad. Siembra miedo en la mente y verás miedo en el mundo. Siembra paz y el universo responderá con calma. Todo comienza en el mismo punto invisible, un pensamiento. Porque los pensamientos son como pinceles que colorean la experiencia. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero una sufre y la otra aprende. La diferencia no está en los hechos, sino en la interpretación que hace la mente. El Buda enseñó que la mente humana tiene un poder ilimitado, pero también un peligro oculto. Crea realidades incluso cuando no somos conscientes de ello. Y si no la observas, esa creación se vuelve automática, impulsada por miedos, deseos y hábitos inconscientes. Por eso, el sufrimiento no proviene del mundo, sino del significado que la mente le da al mundo. La mente no solo percibe la realidad, la fabrica. Es el proyector que lanza las imágenes sobre la pantalla de la vida. Y mientras no comprendas cómo opera ese proyector, creerás que las sombras en la pantalla son la verdad. Piensa en algo tan simple como el clima.
Si llueve, una persona dice, «¡Qué día tan triste!» y otra dice, «¡Qué bendición para la tierra!». La lluvia es la misma, pero la mente crea dos mundos distintos. Así de poderosa es. Buda veía la mente como una herramienta de creación constante. Una herramienta que, sin entrenamiento, puede volverse contra su propio dueño. Por eso decía, una mente indisciplinada trae sufrimiento, como el enemigo que destruye su propio hogar. Pero también decía, una mente controlada trae felicidad, como un amigo fiel que nunca te abandona. Lo que piensas, lo sientes, y lo que sientes atrae más pensamientos de esa misma frecuencia. Si piensas, soy insuficiente, sientes tristeza. Esa tristeza genera más pensamientos similares. Nunca lo lograré. Los demás son mejores. Y sin darte cuenta quedas atrapado en una red creada por tu propia mente. La mayoría de las personas vive dentro de esa red. No ven la vida como es, sino como su mente se las cuenta. Y esa historia interior se repite día tras día, reforzando las mismas emociones, las mismas reacciones, las mismas conclusiones. Por eso muchos sienten que su vida no cambia, aunque se esfuercen, porque siguen intentando modificar la realidad sin transformar la mente que la proyecta. Buda explicó que los pensamientos son como el viento y las emociones como las olas del mar. No puedes detener el viento, pero puedes aprender a navegarlo. No puedes impedir que una ola llegue, pero puedes decidir si te arrastra o si la surfeas con calma. El entrenamiento comienza observando la mente sin resistirla. No se trata de pelear con los pensamientos negativos, sino de reconocerlos como lo que son, nubes pasajeras en el cielo de la conciencia. El cielo no se altera por las nubes. De igual modo, tu esencia no cambia por los pensamientos que la cruzan. Cuando entiendes esto, ocurre algo mágico. Dejas de luchar contra la mente y comienzas a observarla con curiosidad. Esa observación rompe el ciclo automático del sufrimiento, porque en el instante en que te das cuenta de que estás pensando, ya no eres el pensamiento, eres la conciencia que lo ve. Los textos antiguos del Dhammapada lo expresan así: en la mente surge todo sufrimiento, y en la mente se detiene todo sufrimiento. Como el arquero dirige su flecha, así el sabio dirige su mente. Dominar la mente, entonces, no significa forzarla, sino comprenderla. Significa mirar hacia adentro y reconocer cómo cada pensamiento crea emoción, cómo cada emoción impulsa una acción y cómo esas acciones moldean tu vida. Por ejemplo, cuando alguien te critica, tu mente puede reaccionar con enojo. Ese enojo genera tensión, palabras duras, más conflicto. Pero si observas el pensamiento antes de actuar, esta crítica no me define. Transformas el resultado. El poder no está en la situación, sino en la interpretación. La mente humana, cuando está dormida, se convierte en una fábrica de sufrimiento. Pero cuando despierta, se vuelve una fuente de compasión. Esa es la diferencia entre vivir prisionero o vivir libre. En una ocasión, un discípulo preguntó al Buda: «Maestro, ¿cómo puedo cambiar mi destino?». Y el Buda respondió: «Cambia tu pensamiento y el destino te seguirá». Esas palabras resumen la esencia de su enseñanza, porque no hay destino fijo. Hay patrones mentales que repiten experiencias hasta que despiertas. El pensamiento es la semilla, la acción, el fruto, el destino, el jardín que tú mismo cultivas. Por eso, si siembras pensamientos de enojo, cosechas conflicto. Si siembras pensamientos de gratitud, cosechas abundancia. El mundo no castiga ni recompensa, solo refleja, y cuando comprendes eso, dejas de culpar
y comienzas a crear conscientemente. La mente no solo crea emociones, también condiciona la forma en que ves a los demás. Si miras el mundo con miedo, verás enemigos. Si lo miras con amor, verás maestros. Todo depende del cristal de tu mente. Pero aquí hay un desafío. La mayoría de nuestros pensamientos no son elegidos, son automáticos. Surgen por hábito, por memoria, por dolor. La mente reacciona antes de que tú elijas, y por eso Buda enseñó la importancia del entrenamiento mental. Una mente sin atención es como un fuego sin control. Puede iluminar o puede quemar. El propósito de su práctica no era escapar del mundo, sino aprender a ver con claridad. Ver cómo surge un pensamiento, cómo se transforma en emoción, cómo la emoción se vuelve acción. Y en esa observación surge el poder de elegir, el poder de responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Así es como la mente deja de ser un tirano y se convierte en un aliado. No necesitas eliminar los pensamientos, solo necesitas reconocer su naturaleza. Los pensamientos son energía. La mente crea, pero tú decides qué crear. Buda comparó la mente con un jardín. Si lo descuidas, crecerán malezas de miedo, ansiedad y deseo, pero si lo cultivas con atención, florecerán semillas de calma, compasión y sabiduría. Y eso no sucede de un día para otro. La jardinería de la mente requiere paciencia, constancia y amor. Por eso, cada vez que notes un pensamiento negativo, no lo rechaces. Míralo, sonríele y dile internamente: te veo, ya no me controlas. En ese instante estás despertando, y ese despertar es el principio de la verdadera transformación. Domar la mente no es un camino teórico, es una práctica diaria. Cada pensamiento es una oportunidad para elegir entre seguir dormido o despertar, entre alimentar la oscuridad o encender la luz. Y la iluminación, en su esencia más simple, no es más que una mente en paz con lo que es. Recuerda esto: el mundo no cambia cuando intentas controlarlo, cambia cuando entiendes cómo lo estás percibiendo. Tu vida no mejora al escapar de los pensamientos, sino al aprender a dirigirlos con amor y claridad. Todo empieza con una elección. La elección de observar, de respirar antes de reaccionar, de responder desde la calma en lugar del miedo. Esa es la revolución más grande de todas, la revolución interior. Buda lo sabía. Por eso su enseñanza no fue creas en algo, sino mírate a ti mismo. Porque cuando comprendes cómo opera tu mente, comprendes la raíz de todo sufrimiento humano. Y también descubres algo más grande, que la mente, cuando se aquieta, se vuelve un espejo donde se refleja la verdad. Buda dijo una vez: he enseñado una sola cosa, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Esa frase resume todo su camino, toda su búsqueda, toda su enseñanza. Porque lo que movió a Siddhartha Gautama a abandonar su palacio no fue la curiosidad filosófica, sino el dolor humano. Vio la vejez, la enfermedad y la muerte, y comprendió que el sufrimiento estaba en todas partes. Pero también comprendió algo que cambió la historia espiritual del mundo. El sufrimiento no es inevitable. Tiene una causa, y por lo tanto, puede terminar. Esa fue la esencia de las 4 nobles verdades, el corazón del budismo. Y aunque suelen explicarse como una enseñanza filosófica, en realidad son una descripción exacta de cómo funciona la mente. Son el mapa para entender por qué sufrimos, y cómo liberarnos. La primera noble verdad dice: la vida humana contiene sufrimiento. No como castigo ni tragedia, sino como parte de la existencia. Sufrimos cuando perdemos lo que amamos, cuando no obtenemos lo que deseamos, o cuando las cosas no salen como esperamos. Sufrimos incluso cuando lo tenemos todo, porque tememos perderlo.
Y detrás de cada forma de sufrimiento hay un mismo origen, la mente que se resiste a lo que es. La segunda noble verdad explica la causa. El sufrimiento surge del deseo y del apego. Aquí está el núcleo de todo. La mente, por naturaleza, busca lo agradable y rechaza lo desagradable. Desea conservar lo placentero y evitar el dolor. Pero la vida cambia constantemente. Nada permanece. Y cuando la mente se aferra a lo que cambia, el dolor es inevitable. El apego es el intento de retener lo que ya está destinado a transformarse. Es como tratar de sostener el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Así es la naturaleza del sufrimiento. Queremos que las cosas sean permanentes, y la vida insiste en recordarnos que todo es transitorio. El deseo, por su parte, es la otra cara del mismo fenómeno. Creemos que si conseguimos eso, una persona, un logro, un objeto, finalmente seremos felices. Pero una vez que lo tenemos, la mente crea otro deseo. El ciclo continúa: querer, obtener, perder, querer de nuevo. La mente siempre persiguiendo una sombra, y nunca en paz. Buda descubrió que la raíz de ese ciclo no está en los objetos del deseo, sino en la mente que se identifica con ellos. Porque el deseo no surge del corazón, sino del pensamiento que dice: yo necesito eso para ser feliz. Ese yo es la ilusión más grande de todas. El ego. El ego no es malo, pero es ignorante. Cree que es el centro del universo, que controla todo, que debe protegerse del dolor a toda costa. Y en esa lucha constante por sentirse seguro, genera miedo, ansiedad y sufrimiento. Cuanto más se aferra, más se encadena. Por eso, la tercera noble verdad es una promesa luminosa: el sufrimiento puede cesar. Y cesa no cuando el mundo cambia, sino cuando la mente comprende su naturaleza. Cuando ves con claridad que el deseo nunca trae paz, que el apego siempre duele, y que la realidad no tiene obligación de cumplir tus expectativas. Esa comprensión no se logra con esfuerzo, sino con observación consciente. Cuando entiendes, la ilusión se disuelve sola. Y la cuarta noble verdad es el camino que lleva a ese entendimiento, el noble óctuple sendero, que Buda llamó el camino medio, porque evita los extremos del placer y del castigo, del exceso y de la negación. Pero antes de recorrerlo, es necesario mirar con honestidad el origen de nuestro dolor. Piensa en las veces que has sufrido. No por lo que ocurrió, sino por cómo tu mente lo interpretó. Alguien te rechazó, y tu mente dijo: no soy suficiente. Algo terminó, y tu mente dijo: nunca volveré a ser feliz. Perdiste algo, y tu mente gritó: esto no debería haber pasado. Pero observa, en todos esos casos, la herida real no está en el evento, sino en la historia que la mente creó. Eso es el sufrimiento, la diferencia entre lo que es y lo que la mente quiere que sea. Y mientras la mente luche contra la realidad, el dolor persistirá. La aceptación no significa resignación, significa ver las cosas tal como son. Y cuando la mente acepta, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Los sabios antiguos decían: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor pertenece al cuerpo, a la experiencia, pero el sufrimiento pertenece a la mente que no acepta, que se aferra, que se resiste. El dolor pasa, pero el sufrimiento se repite, porque la mente lo revive una y otra vez. En el lenguaje budista, esa repetición se llama samsara, el ciclo de renacer en los mismos pensamientos, las mismas emociones, los mismos patrones. Y solo cuando la mente despierta, ese ciclo se detiene. No necesitas morir para liberarte del samsara, basta con verlo. Cuando ves el mecanismo del sufrimiento, ya no puedes ser su prisionero. El propio Buda explicó este proceso con una metáfora poderosa. Dijo: ser herido por una flecha duele, pero ser herido 2 veces, porque tu mente revive la herida, eso es sufrimiento. La primera flecha es el hecho. La segunda, el pensamiento. Y la mayoría de las veces, lo que nos duele no es la flecha real, sino la segunda que nosotros mismos disparamos. Por eso, el entrenamiento espiritual comienza cuando decides no disparar más flechas. Cuando, ante el dolor, eliges observar en lugar de reaccionar. Cuando, ante el miedo, eliges respirar en lugar de huir. Cuando, ante la pérdida, eliges soltar en lugar de aferrarte. El sufrimiento se alimenta de resistencia, y se disuelve con comprensión. No necesitas eliminar el deseo, sino verlo con claridad. No necesitas reprimir las emociones,
sino entender de dónde vienen. Y cuando ves, sin juicio, sin miedo, algo en ti se libera. Buda no pidió que creyeras en él. Pidió que experimentaras por ti mismo. Porque el conocimiento verdadero no se aprende, se vive. No hay dogma en su enseñanza, solo observación. Y esa observación, aplicada a la mente, es la llave de la libertad. Así entendió Buda que el sufrimiento es un maestro disfrazado. Cada emoción dolorosa es una oportunidad para despertar. Cada pérdida, una invitación a soltar. Cada miedo, una puerta hacia el amor. Cuando dejas de huir del sufrimiento y lo contemplas con conciencia, él te revela su propósito, mostrarte donde aún estás apegado, donde la mente sigue dormida. Por eso, el sufrimiento no es un castigo, es un espejo. Refleja con precisión donde necesitas mirar. Y si lo haces con valentía, ese espejo se convierte en portal. El despertar, entonces, no consiste en eliminar los pensamientos o los deseos, sino en entenderlos tan profundamente que dejan de tener poder sobre ti. Cuando ves que la mente reacciona por hábito, por miedo o por ignorancia, puedes sonreírle. Porque ya no eres la mente. Eres la conciencia que observa. Así, poco a poco, el sufrimiento se transforma en comprensión. Y la comprensión en libertad. Y cuando eso sucede, cuando por primera vez experimentas el silencio detrás de la mente, entiendes lo que Buda quiso decir cuando habló de nirvana. No es un lugar, no es el cielo, no es un premio. Es un estado de calma total. Un fuego que deja de arder porque ya no hay nada más que quemar. Cuando la mente se aquieta, el sufrimiento se disuelve. Y lo que queda no es vacío, sino plenitud. Una paz tan profunda que no depende de nada. Esa paz siempre estuvo ahí. Solo la mente la cubría. Y tú puedes experimentarla también. No necesitas retirarte a una cueva ni convertirte en monje. Solo necesitas empezar por donde todo comienza, observar tu mente, sin miedo. Porque cuando comprendes cómo nace el sufrimiento, comprendes también cómo termina. Cuando Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no fue porque descubriera un secreto místico, sino porque aprendió a observar su mente sin identificarse con ella. No luchó contra sus pensamientos, no los rechazó, no intentó detenerlos. Solo los miró, hasta que comprendió su naturaleza efímera. Y en ese instante, la mente se volvió transparente. Ahí, en esa quietud sin esfuerzo, floreció la comprensión. Esa práctica de observar sin juzgar es lo que hoy conocemos como sati, la atención plena, el arte de estar consciente del presente sin quedar atrapado por lo que la mente proyecta. Y es el antídoto más poderoso que Buda enseñó para liberarnos del sufrimiento. La mente no puede ser dominada con fuerza. No puedes gritarle a tus pensamientos para que se callen. No puedes obligarla a quedarse quieta. Eso solo la agita más. La mente se calma cuando es vista, no cuando es reprimida. Imagina un lago. Si intentas alisar su superficie con las manos, solo crearás más olas. Pero si lo dejas en paz, el agua se aclara por sí sola. Así funciona la mente. El silencio no se impone, se permite. Por eso, el primer paso para domar la mente no es controlarla, sino observarla. Solo con la observación consciente puedes darte cuenta de cómo un pensamiento se convierte en emoción, y cómo una emoción puede dominar todo tu día. Cuando observas, rompes el hechizo. Buda enseñó. Así como un arquero endereza su flecha, el sabio endereza su mente. Pero la mente no se endereza con rigidez, sino con comprensión. Cuando practicas la observación, empiezas a notar que los pensamientos son solo visitantes. Llegan, se quedan un momento y se van. Algunos son amables, otros dolorosos. Pero todos son transitorios. Y tú no eres ninguno de ellos. Eres el espacio en el que aparecen. Eso cambia todo. Porque la mayoría vive creyendo que es sus pensamientos. Creen que si lo pienso, debe ser verdad. Y ese es el origen del sufrimiento. Cuando te crees cada historia que tu mente cuenta, pierdes la libertad. Pero cuando las observas como simples fenómenos mentales, recuperas el poder. La observación consciente es como encender una lámpara en una habitación oscura. La oscuridad no se pelea, simplemente desaparece ante la luz. De igual modo, la confusión mental se disuelve ante la presencia. Buda enseñó que hay 3 tipos de conciencia que debemos cultivar. La conciencia del cuerpo,
la conciencia de la mente y la conciencia de las emociones. Y todas comienzan con algo tan simple como respirar. La respiración es el ancla del presente. Cuando la mente corre hacia el pasado o el futuro, el cuerpo siempre está aquí, respirando. Por eso, cuando la atención se dispersa, regresa al cuerpo, siente el aire entrar y salir. Ese es el punto de retorno a la hora. Una práctica sencilla consiste en sentarte en silencio y observar tu respiración sin cambiarla. Solo sentir. El aire entra, el aire sale. Pensamientos vendrán, pero no los sigas. Solo observa. Y cada vez que notes que te perdiste en ellos, vuelve al aire. Así, poco a poco, la mente aprende que no necesita moverse tanto. Aprende a descansar. El poder de la observación no está en detener los pensamientos, sino en reconocer que son solo eso, pensamientos. Cada vez que dices esto es solo un pensamiento, te liberas un poco más de su influencia. Por ejemplo, la mente dice no soy suficiente. Si te identificas, sufres. Pero si observas, notas que es solo una frase que apareció. Y puedes responder, interesante, ese pensamiento ha vuelto. Esa distancia es libertad. Porque en el momento en que ves el pensamiento, ya no estás dentro de él. En los monasterios de Tailandia, los monjes practican este tipo de observación durante horas. No meditan para escapar del mundo, sino para verlo con claridad. Se sientan, respiran, observan. Y cuando la mente se distrae, simplemente vuelven. Una y otra vez. Hasta que el observador se vuelve más fuerte que el pensamiento. Y eso, con el tiempo, transforma toda tu vida. Porque lo que antes te dominaba, ahora lo ves con calma. La emoción que antes te arrastraba, ahora la reconoces y la dejas pasar. La mente deja de ser un tirano y se convierte en una herramienta. La observación consciente también revela algo más profundo. Que los pensamientos y las emociones están conectados como causa y efecto. Primero surge una idea, luego una sensación en el cuerpo. Por eso, si observas con atención, puedes anticipar una emoción antes de que te envuelva. Puedes verla nacer y morir sin quedar atrapado. Esa es la verdadera libertad interior. No eliminar el dolor, sino no ser esclavo de él. Cuando aprendes a observar la mente, empiezas a notar sus patrones. Cómo repite historias del pasado, cómo busca validación, cómo teme perder control. Y en lugar de pelear con ella, puedes sonreír. Esa sonrisa interior es señal de sabiduría. Porque sabes que no necesitas creer cada pensamiento. Buda decía, la mente es como un niño. Si lo ignoras, hará ruido. Pero si lo abrazas con atención, se calma. Esa es la actitud que debemos tener con nosotros mismos. Paciencia, ternura y constancia. Si alguna vez te sientes abrumado por tus pensamientos, no los resistas. Cierra los ojos, respira y obsérvalos como si fueran nubes. Diles internamente, está bien. Pueden quedarse un momento, pero no me definirán. Y luego suéltalos, como globos que el viento se lleva. Esa práctica, repetida cada día, crea espacio. Y en ese espacio, surge algo que la mente no puede fabricar, la paz. Una paz que no depende de lo que pase afuera. Una paz que no necesita razón. Solo aparece cuando estás presente. El poder de la observación consciente también tiene un efecto silencioso. Purifica la mente. Porque la conciencia es como el fuego, todo lo que toca, lo transforma. Cuando observas tus emociones sin huir, las sanas. Cuando observas tu miedo sin rechazarlo, se disuelve. Cuando observas tu tristeza con amor, se convierte en comprensión. Nada necesita ser eliminado, solo comprendido. La observación es comprensión en acción. Y la comprensión es el comienzo de la liberación. Por eso, los maestros dicen que la atención plena no es una técnica, sino un modo de vivir. Es estar despierto en medio de todo. Caminar y sentir tus pasos. Escuchar sin planear respuestas. Respirar sin buscar resultados. Solo estar. Esa presencia transforma cada momento en meditación. Ya no necesitas sentarte sobre un cojín para practicar. Cada instante de tu día puede ser una puerta a la hora. Al lavar los platos, al conducir, al mirar el cielo. La observación consciente convierte lo ordinario en sagrado. Cuando estás presente, los pensamientos pierden poder, porque el presente no tiene historia,
El ahora no sufre, no desea, no teme. Solo es. Y ese ser es el estado natural de la mente iluminada. Así que no trates de alcanzar el silencio. Solo observa. El silencio llega solo, como llega el amanecer cuando la noche termina. Buda dijo, aquel que conoce su mente, conoce el mundo. Y aquel que observa su mente, se libera de él. Ese es el secreto. No necesitas controlar tu mente, solo necesitas verla. Porque en el instante en que ves con claridad, la mente pierde el poder de dominarte. Y cuando la mente se vuelve transparente, algo más profundo emerge. Una conciencia pura, serena, amorosa. Esa es tu verdadera naturaleza. No la mente que piensa, sino el espacio que observa. Y cuando vives desde ese espacio, ya no hay lucha. La vida fluye. La mente sirve. El corazón guía. Y la paz se vuelve tu estado natural. En los textos antiguos, Buda comparó la mente con un elefante salvaje. Un animal poderoso, fuerte y noble, pero también incontrolable cuando no ha sido entrenado. Si el elefante corre sin dirección, destruye todo a su paso. Pero si se le entrena con paciencia, su misma fuerza puede mover montañas. Así es la mente. En su estado natural es inmensa, brillante, creadora, pero también inquieta, dispersa, caprichosa. No es enemiga, solo no ha aprendido a obedecer. Y el propósito del camino espiritual no es destruir la mente, sino enseñarle a servir al corazón. Cuando un elefante salvaje es capturado, no se le somete con golpes ni cadenas. El domador se sienta cerca, día tras día, observándolo. Lo alimenta, le habla con calma, y poco a poco, el animal empieza a reconocer su voz. Eso mismo hacemos con la mente cuando meditamos. Nos sentamos en silencio, respiramos y la observamos. No la castigamos, no la obligamos, solo la acompañamos hasta que aprende a confiar. La práctica de domar la mente es el entrenamiento interior, y es el corazón del camino budista. Porque Buda comprendió que la paz no es algo que llega de repente, es un estado que se cultiva, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Entrenar la mente es aprender a volver. Una y otra vez. Porque la mente se distrae 1000 veces, pero la práctica consiste en traerla de vuelta 1001. Cada regreso fortalece la presencia, como cada gota forma el río. Buda decía, una mente disciplinada conduce a la felicidad. Una mente indisciplinada conduce al sufrimiento. La disciplina de la mente no es represión, es dirección. Es guiar el flujo de pensamientos hacia la claridad y no hacia el caos. Y eso requiere constancia. Así como un músico afina su instrumento cada día, el practicante afina su mente cada mañana. Unos minutos de atención plena, de silencio, de respiración consciente, son suficientes para recordar quién manda. Tú, no tu mente. En los monasterios, el entrenamiento mental comienza con algo muy simple: contar la respiración. Parece un ejercicio pequeño, pero es una revolución interior. Porque cuando te sientas a contar tus inhalaciones y exhalaciones, notas algo: la mente no quiere obedecer. Empieza a divagar, a inventar historias, a saltar de un pensamiento a otro. Y ese es el primer momento de conciencia, darte cuenta de que la mente actúa por hábito, no por decisión. Pero cada vez que la traes de vuelta, fortaleces la atención. Y así, poco a poco, la mente se acostumbra a descansar en el presente. Ya no necesita moverse todo el tiempo. Empieza a confiar en el silencio. El proceso no es rápido. El domador del elefante no espera resultados inmediatos. Sabe que el animal se resistirá, que intentará escapar. Pero también sabe que cada día de práctica deja una huella. Así es con la mente. A veces se calma, a veces se revela, a veces parece imposible. Pero si perseveras, ocurre algo maravilloso. La mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu aliada. Domar la mente es, en esencia, aprender a vivir despierto. A no reaccionar por impulso, sino responder con sabiduría. A detenerte antes de hablar, antes de juzgar, antes de decidir. A mirar dentro antes de mirar afuera. Porque quien domina su mente, domina su destino. Buda decía, la mente, bien dirigida, puede ser la fuente de todos los bienes. La mente, mal dirigida, puede ser la causa de todos los males. Esa es la diferencia entre un sabio y alguien que sufre. Ambos tienen mente, pensamientos, emociones. Pero uno los domina,
y el otro es dominado por ellos. Entrenar la mente también significa purificarla. No en el sentido moral, sino energético. Significa limpiar los pensamientos que la ensucian, la ira, el resentimiento, el juicio. Cada vez que eliges no reaccionar, estás limpiando tu mente. Cada vez que eliges el perdón en lugar del rencor, estás domando al elefante. Pero el ego no quiere ser domado. La mente dirá, no tengo tiempo para meditar, esto no sirve, siempre seré así. Esa resistencia es parte del proceso. Cada excusa, cada distracción, cada pensamiento que te intenta sacar del momento, es una prueba de cuánto poder aún tiene la mente sobre ti. Y al reconocerlo, ya estás avanzando. El entrenamiento mental no consiste en eliminar los pensamientos, sino en verlos venir y dejarlos ir. Es aprender a mirar la mente como quien observa el cielo. Los pensamientos son las nubes, pero tú eres el cielo que las contiene. Y el cielo nunca se mancha, nunca se pierde, nunca desaparece. Siempre está ahí, incluso en medio de la tormenta. Cuando la mente se calma, aparece algo que no puede describirse con palabras: la claridad. Una sensación de espacio interior, de comprensión instantánea, de silencio lleno de sentido. Ahí es donde surge la sabiduría. Porque la sabiduría no se aprende, se recuerda. Surge cuando la mente deja de interponerse entre tú y la realidad. Domar la mente también requiere compasión hacia ti mismo. Nadie logra paz siendo duro consigo mismo. La mente se calma con ternura, no con exigencia. Por eso, cuando te distraigas, no te regañes. Solo di, está bien, volvamos al presente. Ese gesto amable vale más que 1000 horas de crítica. Hay una historia que se cuenta en los monasterios tibetanos. Un discípulo joven se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, mi mente es un desastre. Se distrae todo el tiempo. Me enojo, me comparo, me pierdo. ¿Cuánto tiempo me tomará dominarla?». El maestro sonrió y respondió: «¿Cuánto tiempo tarda un lago en calmarse cuando dejas de tirar piedras?». Esa es la enseñanza. No apresures el proceso. Solo deja de alimentar el ruido. Deja de lanzar pensamientos innecesarios. La calma llegará sola, como llega la noche después del atardecer. El entrenamiento interior también tiene una dimensión práctica. No se trata solo de meditar, sino de vivir con atención. Observar tus palabras, tus reacciones, tus emociones. Ver cuando la mente toma el control y traerla de vuelta con un respiro. Eso es meditar mientras caminas, mientras hablas, mientras trabajas. Ese es el verdadero camino, convertir toda tu vida en un campo de práctica. Cuando lo haces, algo cambia en tu energía. Te vuelves más liviano, menos reactivo, más consciente. Las cosas que antes te alteraban, ahora te parecen pequeñas. Las emociones que antes te dominaban, ahora se disuelven más rápido. Y la vida empieza a sentirse más amplia, más clara, más tuya. Buda enseñó que una mente entrenada es como un espejo limpio. Refleja todo tal como es, sin distorsión. No inventa historias, no juzga, no se aferra. Simplemente ve. Y ver es liberarse. Esa es la meta del entrenamiento, ver con claridad. No manipular la mente, sino comprenderla tan profundamente que deja de tener dominio sobre ti. Y en ese momento, la energía que antes se gastaba en resistir o controlar, se transforma en paz. Entrenar la mente es el arte más noble que existe. Porque al hacerlo, sanas no solo tu vida, sino también la energía que transmites al mundo. Una mente en calma irradia calma. Una mente compasiva irradia amor. Y ese es el verdadero servicio espiritual, convertir tu paz interior en una bendición para los demás. Domar la mente no es el fin del camino, sino el inicio del despertar. Cuando la mente deja de ser un obstáculo, se convierte en un canal. Y a través de ese canal fluye la conciencia, la creatividad y la sabiduría. Por eso, cada respiración consciente, cada instante de presencia, cada vez que eliges no reaccionar, estás construyendo el templo de tu propia libertad. Y poco a poco, sin darte cuenta, el elefante salvaje se arrodilla. La mente aprende a obedecer. Y tú descubres que nunca fuiste su prisionero, sino su maestro. Las emociones son el río visible de la mente invisible. Son la manera en que la mente se expresa a través del cuerpo. Cada emoción,
sea suave o intensa, nace de un pensamiento. Primero piensas, luego sientes. Pero muchas veces, los pensamientos son tan sutiles y automáticos, que solo percibes el resultado, la emoción que llega como una ola repentina. Buda enseñó que las emociones no son enemigas, sino mensajeras. Cada una trae una enseñanza, un recordatorio, una puerta hacia el autoconocimiento. Pero la mayoría de las personas no las escuchan, las reprimen o las exageran. Y en ambos casos, sufren. Reprimir una emoción es como tapar una olla que está hirviendo. Tarde o temprano, la presión explota. Y dejarse arrastrar por ella es como lanzarse al mar sin saber nadar. El camino medio, el que enseñó Buda, consiste en observar la emoción sin ser poseído por ella. Porque no hay emociones buenas o malas. Solo hay emociones comprendidas o incomprendidas. Cuando una emoción aparece, no viene para castigarte, viene para mostrarte algo. La ira, por ejemplo, suele ser la máscara del miedo o la herida. El miedo, la manifestación de la mente que no confía. La tristeza, el eco de algo que aún no fue aceptado. Y la ansiedad, el resultado de vivir en el futuro. Si observas con atención, cada emoción te revela un pensamiento escondido. La mente dice, esto no debería ser así, y surge la ira. La mente dice, podría perderlo, y nace el miedo. La mente dice, ya nada tiene sentido, y brota la tristeza. Pero si ves el pensamiento raíz, la emoción pierde su fuerza. Buda comparó las emociones con olas en el océano. No puedes detenerlas, pero puedes aprender a surfearlas. Las olas vienen y van, pero el océano, tu conciencia, permanece. El problema no es la ola, sino creer que eres la ola. Cuando una emoción intensa te invade, no la reprimas ni la alimentes. Solo detente. Respira. Siente donde se manifiesta en el cuerpo. ¿Es en el pecho, en el estómago, en la garganta? No le pongas nombre, solo obsérvala. Esa observación rompe el ciclo reactivo. En los monasterios birmanos, los monjes practican lo que llaman vipassana, la visión clara. Se sientan en silencio y, cuando una emoción surge, dicen internamente, ira, ira, o miedo, miedo. No para juzgarla, sino para reconocer su presencia con atención. Ese simple reconocimiento la disuelve. Porque cuando algo es visto por la conciencia, pierde el poder de dominarte. Cada emoción lleva una energía que puede destruir o transformar. La ira, cuando se comprende, se convierte en fuerza protectora. El miedo, cuando se ilumina, se transforma en prudencia y sabiduría. La tristeza, cuando se abraza, se convierte en compasión. La energía es la misma, lo que cambia es la conciencia que la guía. Por eso, no busques eliminar tus emociones. Aprende a transformarlas. Porque cada una de ellas contiene una semilla de sabiduría esperando germinar. Imagina que tu mente es un cielo. Tus pensamientos son las nubes, y tus emociones, la lluvia. Cuando las nubes se mueven rápido, llueve con fuerza. Pero si el viento, la atención, se calma, las nubes también lo hacen. Y pronto el cielo vuelve a mostrarse. La mente produce emociones del mismo modo. Si el pensamiento se acelera, la emoción se intensifica. Pero si lo observas con presencia, el cielo se despeja. Domar las emociones no significa dejar de sentir, sino sentir con conciencia. Significa darte permiso de experimentar la emoción, pero sin perderte en ella. Cuando estás triste, puedes decir, estoy experimentando tristeza. Y en esa frase, en ese pequeño reconocimiento, hay libertad. Porque el que observa no es la tristeza, es la conciencia. En los momentos de enojo, prueba algo. Antes de responder, respira 3 veces. Siente el calor de la emoción, no lo rechaces. Obsérvalo con curiosidad, como quien observa una tormenta desde la ventana. Verás que la emoción sube, llega a un punto, y luego baja. Todas las emociones son impermanentes. Lo único que las mantiene vivas es la mente que las alimenta con pensamientos. Cuando aprendes a no alimentar la emoción, se disuelve. No porque la elimines, sino porque la comprendes. Y la comprensión tiene un efecto sanador más profundo que cualquier esfuerzo. Buda decía, el que se enoja es como quien lanza una brasa encendida, se quema a sí mismo antes de quemar al otro. Eso nos enseña que el sufrimiento emocional siempre vuelve hacia uno.
Y la única manera de detener ese fuego es observarlo con calma. Hay una historia en el Canon Pali donde un discípulo le pregunta al Buda: Maestro, ¿qué hago cuando una emoción me domina? Y el Buda responde: obsérvala, como un anciano observa jugar a los niños. Sabe que los niños se cansarán. Sabe que se irán. Y no intenta detenerlos. Esa es la clave: paciencia y observación. La emoción quiere que reacciones. La conciencia te invita a responder con sabiduría. Y en esa elección, minuto a minuto, se construye la libertad interior. Las emociones también pueden servir como señales. Cuando algo te duele, es porque hay un pensamiento o una expectativa que no coincide con la realidad. La emoción te señala la incongruencia. Y si escuchas ese mensaje, en lugar de rechazarlo, aprendes algo sobre ti. Por ejemplo, si te da miedo perder algo, la emoción te está mostrando tu apego. Si te da ira, te está mostrando tu resistencia. Si te da tristeza, te está mostrando lo que aún no has soltado. La emoción no es el problema, es el mensajero. Y cuando el mensajero es recibido, su misión termina. No necesita quedarse. Por eso, resistir una emoción es prolongarla. Comprenderla, en cambio, la libera. El cuerpo también participa en este proceso. Cuando reprimes emociones, se acumulan en forma de tensión. Por eso, Buda recomendaba prácticas que unieran mente y cuerpo: caminar consciente, respiración profunda, movimiento lento. Porque el cuerpo guarda lo que la mente calla. Y cuando lo escuchas con presencia, el cuerpo también se sana. Domar las emociones no es desconectarte de la vida, es vivir con profundidad. Sentir sin ser arrastrado, observar sin perderte. Ese equilibrio es el corazón del camino medio. No negar el fuego, pero tampoco dejar que te queme. Aprender a sostenerlo en las manos, con respeto y sabiduría. A medida que entrenas la mente a observar las emociones, algo hermoso sucede. Empiezas a comprender también las emociones de los demás. Ya no juzgas tan rápido, ya no reaccionas con tanta dureza. Porque sabes cómo se siente estar atrapado en una ola. Y eso despierta la compasión. La compasión es la flor que brota cuando la emoción ha sido comprendida. Es el resultado natural de la conciencia. No se fuerza, no se actúa, simplemente aparece. Cuando ves el sufrimiento propio y ajeno con claridad, el corazón se abre. Y así, las emociones dejan de ser un obstáculo y se convierten en maestros. Cada una te enseña algo sobre tu mente, sobre tus deseos, sobre tus miedos. Son parte del entrenamiento espiritual, no algo de lo que debas escapar. Al final, lo que Buda descubrió fue que la libertad no consiste en no sentir, sino en no sufrir por lo que sientes. Las emociones seguirán llegando, como llegan las estaciones. Pero tú ya no serás su esclavo. Serás el observador sereno que las contempla venir y marcharse, sabiendo que detrás de cada ola, siempre hay calma. Y cuando esa calma se vuelve tu hogar, la vida deja de asustarte. Ya no temes al cambio, ni al dolor, ni a la pérdida. Porque sabes que, al igual que las olas, todo pasa. Y que lo único permanente, lo único real, es la conciencia que observa. Buda enseñó que la raíz más profunda del sufrimiento humano no está solo en los deseos o en las emociones, sino en una ilusión aún más sutil, la ilusión del yo. La mente, en su intento de entender el mundo, crea una historia sobre quién eres. Y esa historia, que parece tan real, es lo que llamamos ego. El ego no es una entidad maligna, es simplemente una construcción mental. Es la voz que dice: yo soy esto, yo no soy aquello, esto me pertenece, esto me ofende, esto me da miedo. Es la narradora de tu vida, la que necesita ser alguien, tener razón, tener control. Y sin embargo, esa voz no es quien realmente eres. Es solo un reflejo que la mente proyecta en el espejo de la existencia. Buda descubrió que mientras te identifiques con esa voz, vivirás atrapado en un ciclo interminable de comparación, miedo y deseo. El ego busca reconocimiento porque se siente vacío. Busca controlar porque teme perder. Y busca tener razón porque no soporta desaparecer. Pero el ego no puede hallar paz porque se alimenta de lo que la destruye. Cuanto más intenta controlarlo todo, más se separa de la realidad. Y esa separación, ese muro invisible que levanta entre yo y los demás, es la causa del sufrimiento. En una de sus enseñanzas, Buda dijo: donde hay un yo,
hay sufrimiento. Y no porque el yo sea malo, sino porque el yo es impermanente. Todo lo que crees ser, tus pensamientos, tus emociones, tus logros, tu historia, cambia constantemente. Pero la mente se aferra a ello como si fuera eterno. Y cuando algo cambia, el ego se siente amenazado. Por eso sufrimos tanto con la pérdida, el rechazo o el fracaso. No porque la vida nos castigue, sino porque la mente se aferra a una imagen de sí misma. La pérdida duele porque el ego grita, esto era mío. El rechazo duele porque dice, no me reconocieron. El fracaso duele porque dice, no soy quien creía ser. Pero cuando observas al ego con conciencia, ves que todo ese sufrimiento es solo una reacción de una identidad imaginaria. El ego es como una sombra, no puedes eliminarla peleando con ella. Solo desaparece cuando enciendes la luz de la conciencia. Por eso, Buda no enseñó a destruir el ego, sino a verlo. A reconocer su voz y su influencia, sin dejar que dirija tu vida. El ego vive en la mente, pero la sabiduría vive en la conciencia. La mente dice, yo quiero, yo temo, yo merezco. La conciencia dice, todo surge, todo pasa. La mente busca controlar, la conciencia observa. Y ahí está la diferencia entre sufrimiento y libertad. El sufrimiento nace de querer que la vida se ajuste a la historia del yo. La libertad surge cuando permites que la vida sea como es. Buda explicó esta ilusión a sus discípulos usando una metáfora sencilla. Tomó una vela encendida y dijo, el fuego no es el mismo de un momento a otro, aunque lo parezca. Así también, el yo cambia a cada instante, aunque creas que permanece. Y los monjes comprendieron, el yo no es una cosa fija, sino un proceso. Un conjunto de pensamientos, recuerdos y deseos en constante movimiento. Pero la mente necesita estabilidad. Por eso inventa la idea de un yo permanente. Y esa necesidad de sostener algo que no existe genera tensión, miedo y control. El ego teme desaparecer, y por eso intenta dominarlo todo, las personas, las situaciones, los resultados. Pero el control absoluto es imposible. La vida es cambio. Y lo que resiste el cambio, sufre. Domar el ego no significa renunciar a ti mismo, sino dejar de confundirte con la voz que todo lo comenta. Significa actuar desde la conciencia, no desde la reacción. Significa hacer sin buscar validación, amar sin poseer, vivir sin exigir. En una ocasión, un discípulo preguntó al Buda, Maestro, ¿cómo puedo librarme del ego? Y el Buda respondió, ¿quién es el que quiere librarse del ego? El discípulo guardó silencio, porque entendió que incluso ese deseo venía del mismo ego. La mente no puede vencer al ego porque son parte de lo mismo. Solo la conciencia puede trascenderlo. Y la conciencia se despierta cuando observas sin identificarte. Cuando dejas que los pensamientos aparezcan y desaparezcan, sabiendo que tú eres el espacio donde todo ocurre. Esa es la verdadera rendición, no la derrota, sino la comprensión. Cuando el ego deja de ser el protagonista, la vida fluye sin esfuerzo. Las cosas suceden, las personas vienen y van, las emociones cambian, pero en tu interior hay un centro silencioso que todo lo observa. Ese centro es tu verdadero ser. No el yo que cambia, sino la conciencia que permanece. El ego vive de comparaciones. Siempre se mide con los demás. Si alguien tiene más, se siente inferior. Si tiene menos, se siente superior. Nunca está satisfecho, porque el ego no busca paz, busca identidad. Y la identidad necesita conflicto para existir. Por eso, cuando ves a alguien reaccionar con enojo, orgullo o desprecio, no lo juzgues. Solo está defendiendo la ilusión de su yo. Todos lo hacemos en algún nivel. Y ver eso con compasión es también un signo de despertar. El ego también se disfraza de espiritualidad. Puede decir, soy más consciente que los demás. O ya no me afectan las cosas como antes. Pero incluso esa voz pertenece a la mente. Porque la conciencia real no presume, simplemente es. Buda enseñó que cuando la mente deja de identificarse con el yo, surge la humildad natural. No una humildad forzada o fingida, sino la de quien ha visto la verdad. Que todos los seres están conectados, que todos buscan lo mismo, paz, amor, comprensión, y que nadie es superior a otro. Cuando el ego desaparece, aparece la unidad. Y en esa unidad no hay lucha, no hay miedo,
no hay necesidad de control. Solo hay presencia. Una presencia que abraza todo lo que existe, sin resistencia. La ilusión del control es el alimento del ego. Cree que si puede controlar, estará a salvo. Pero el intento de controlar es lo que lo ata al sufrimiento. Cuanto más intentas forzar el curso de la vida, más te alejas de su flujo natural. Aprender a soltar el control es uno de los actos más elevados del camino interior. No porque renuncies a actuar, sino porque actúas sin apego al resultado. Haces lo que te corresponde, y luego confías. Esa confianza es fe en la vida, en el Dharma, en el orden natural de las cosas. Y cuando confías, el miedo desaparece. Soltar el control no es rendirse al caos, es rendirse a la sabiduría del universo. Es entender que la vida no está en tu contra, sino a tu favor, incluso cuando no lo entiendes. Y esa comprensión solo llega cuando el ego deja de pelear. El ego siempre dice, yo tengo que hacerlo todo. La conciencia dice, todo está siendo hecho a través de mí. Una vive en tensión, la otra, en armonía. Domar el ego es la forma más profunda de libertad. Porque mientras el ego vive, vives con miedo, miedo a perder, miedo a no ser, miedo a no controlar. Pero cuando ves que el yo es solo un pensamiento más, todos los miedos se disuelven. Entonces descubres que detrás de todas las máscaras, detrás de todos los nombres, detrás de todos los roles, hay un mismo silencio. El silencio que no cambia. El silencio que siempre estuvo ahí, observando. Esa es tu verdadera identidad. No eres el yo que piensa, sino el espacio que lo contiene. Y cuando vives desde ese espacio, el mundo entero se vuelve más liviano. Ya no necesitas tener razón. Ya no necesitas ganar. Ya no necesitas controlar. Solo fluyes con la vida, como el agua que se adapta sin perder su esencia. Esa es la enseñanza de Buda sobre el ego. No luches con él, obsérvalo. No trates de destruirlo, compréndelo. Y en esa comprensión, el ego pierde su poder. Porque el ego solo puede existir en la inconsciencia. Cuando la mente deja de pelear con lo que es, nace la claridad. Y en esa claridad, surge algo que no depende de los pensamientos, ni de las emociones, ni del tiempo, la sabiduría interior. Una mente liberada no es una mente vacía, es una mente clara, estable y serena. No ha dejado de pensar, pero ya no es esclava de sus pensamientos. No ha dejado de sentir, pero no se ahoga en las emociones. No ha dejado de actuar, pero actúa sin apego al resultado. Ha aprendido el arte más alto de todos, el arte de estar en paz en medio del movimiento. Buda decía, así como el lago tranquilo refleja la luna sin distorsión, así el corazón sereno refleja la verdad. La mente liberada es ese lago. No necesita volverse perfecta, solo necesita volverse transparente. Porque la sabiduría no llega con más pensamientos, sino con menos interferencias. Cuando la mente se calma, lo que antes parecía confuso se vuelve simple. Las decisiones fluyen. La intuición se fortalece. Y sientes una quietud que no se altera, aun cuando el mundo se agita. Eso no es indiferencia, es comprensión. Comprendes que todo surge y desaparece, y que resistirse es inútil. Y en esa comprensión, nace la verdadera libertad. Una mente libre no reacciona, responde. No se apresura, observa. No juzga, entiende. Y cuando entiende, se llena de compasión. Porque ver con claridad es ver el sufrimiento ajeno sin miedo, sin culpa, sin superioridad. Solo con amor. Cuando alcanzas este estado, ya no necesitas justificarte ni demostrar nada. La validación externa deja de tener peso. Tu paz interior se convierte en tu verdadera riqueza. Y desde ese estado, cada palabra, cada gesto, cada acción nace impregnada de sabiduría. Los antiguos monjes describían la mente liberada como una lámpara que nunca se apaga. Puede soplar el viento del miedo o de la duda, pero su luz permanece encendida. Porque su llama no depende del exterior, nace de la comprensión profunda. Comprender no es saber intelectualmente, es ver directamente. Ver la impermanencia en todo. Ver cómo el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la alabanza y la crítica son solo olas que van y vienen. Nada es fijo. Y cuando ves eso con el corazón, no con la mente, ya no temes el cambio. Buda enseñó que la sabiduría, prajeñe, no se alcanza, se revela. Está dentro de ti.
como el sol detrás de las nubes. La mente liberada es el cielo despejado donde la sabiduría brilla sin obstáculos. Y cuando esa sabiduría despierta, la vida entera cambia de color. Los mismos problemas que antes parecían montañas, ahora son colinas. Las personas que antes te irritaban, ahora te enseñan. Las pérdidas que antes dolían, ahora purifican. Todo se transforma porque ya no miras con los ojos del ego, sino con los ojos de la conciencia. La mente liberada no es fría ni desapegada, es profundamente viva. Siente con intensidad, pero sin apego. Ama con plenitud, pero sin miedo. Camina con fe, pero sin expectativas. Su poder está en su equilibrio, firme como la montaña, fluida como el río. Cuando vives con una mente libre, la vida se vuelve más ligera. El pasado deja de arrastrarte, el futuro deja de asustarte, y el presente se vuelve suficiente. Ya no necesitas escapar de nada ni perseguir nada. Simplemente estás. Y ese estar es el estado natural del alma despierta. En el Canon Pali, hay una historia de un discípulo que le preguntó al Buda: Maestro, ¿cómo es la mente de un ser iluminado? Y el Buda respondió: como el cielo. A veces las nubes lo cubren, pero el cielo nunca desaparece. Esa es la mente liberada, el cielo mismo, consciente de su propia inmensidad. Cuando vives en ese estado, comprendes que los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no tienen el mismo peso. Un pensamiento triste surge, y lo ves irse. Un pensamiento alegre surge, y también lo ves irse. Ya no te aferras a ninguno. Porque sabes que tú no eres las nubes, sino el espacio que las sostiene. Esa comprensión te da una serenidad que nada ni nadie puede quitarte. Porque no depende de las circunstancias, sino de la visión interior. Y esa visión ve lo mismo que veía Buda bajo el árbol Bodhi, que todo está interconectado. Que no existe un yo separado, sino una danza constante de energía, forma y conciencia. La sabiduría no se trata de acumular conocimiento, sino de vivir con claridad. De ver el origen de cada emoción, de cada acción. De reconocer que surge del ego y que surge del corazón. Y elegir siempre desde el corazón. Una mente liberada no evita el dolor, pero ya no lo convierte en sufrimiento. Sabe que el dolor es parte del proceso de la vida. Pero el sufrimiento es elección. Y cuando lo ves así, el dolor deja de ser enemigo. Se convierte en maestro. Vivir con una mente libre es vivir sin miedo. No porque no existan peligros, sino porque sabes que la paz no depende del exterior. Esa certeza te vuelve fuerte, te vuelve compasivo, y te permite caminar por el mundo con la calma de quien ya ha regresado a casa. Buda dijo: cuando la mente está libre, el corazón florece. Esa flor es la compasión, que brota naturalmente cuando dejas de pensar solo en ti. Porque al ver con claridad que todo ser sufre, surge el deseo genuino de aliviar ese sufrimiento. Y esa es la esencia del despertar, no aislarse del mundo, sino amarlo sin condiciones. La sabiduría no es una meta lejana, sino un modo de mirar. Cada vez que eliges no reaccionar, sino observar. Cada vez que eliges perdonar en lugar de retener. Cada vez que eliges respirar antes de hablar, estás actuando desde la mente liberada. El silencio interior no se trata de no tener pensamientos, sino de no ser movido por ellos. Como el océano profundo que no se agita por las olas en la superficie. Esa profundidad es la verdadera sabiduría. Ahí es donde encuentras calma en medio del caos. Una mente libre no busca control, busca armonía. Y en esa armonía, encuentra la belleza de la vida tal como es. Porque cuando aceptas la vida sin condiciones, descubres que nada te falta. El cielo, la tierra, el aire, la respiración, el instante, todo es suficiente. Esa es la mente del Buda, una mente que ve sin miedo, que ama sin apego y que comprende sin juzgar. Una mente que ya no necesita respuestas, porque ha comprendido que todo es parte del mismo tejido de sabiduría. Y tú también puedes llegar ahí. No necesitas años de retiro, ni promesas, ni dogmas. Solo necesitas practicar el silencio, la observación y la presencia. Cada vez que te detienes y eliges ver con claridad, estás liberando tu mente un poco más. El despertar no ocurre de repente, ocurre a cada instante en el que eliges conciencia sobre reacción, calma sobre prisa, comprensión sobre juicio. Ese es el verdadero camino, simple, profundo, constante. Porque la mente liberada no se logra, se recuerda.
Y cuando la recuerdas, sientes lo que siempre estuvo ahí. Una quietud que no necesita palabras. Una sabiduría que no busca demostrar. Y una paz que no se rompe. Ahí, justo ahí, donde la mente se aquieta y el corazón comprende, empieza la verdadera iluminación. Domar la mente no es un ejercicio reservado para monjes en templos silenciosos. Es una práctica viva, que se demuestra en los pequeños actos del día a día. Porque una mente entrenada no se mide por lo que logra en la meditación, sino por cómo responde cuando la vida se vuelve incierta. Buda enseñó que el verdadero campo de práctica no está en el monasterio, sino en el mundo. En la oficina, en el tráfico, en una discusión, en los momentos de espera. Ahí es donde la mente muestra si ha aprendido a estar presente o si sigue siendo esclava de sus viejos hábitos. Una mente libre no necesita escapar de la vida, sino entrar en ella con claridad. Porque el objetivo no es evitar el caos, sino mantener la calma en medio del caos. Ahí es donde la práctica se vuelve viva. Por eso, la observación consciente debe acompañarte más allá del cojín de meditación. Puedes practicar al lavar los platos, al caminar, al escuchar a alguien hablar. No se trata de hacer algo distinto, sino de hacer lo mismo con conciencia. Cuando lavas los platos, lavas solo los platos. Siente el agua, la textura, el movimiento de tus manos. Cuando caminas, siente el contacto de tus pies con la tierra. Cada paso puede ser una oración silenciosa. Cada respiración, una puerta a la hora. La mente liberada no vive esperando el futuro, vive en lo que está sucediendo. Porque solo en el presente existe la vida. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son pensamientos. Y la mente que vive en pensamientos, vive en ilusión. La conciencia que vive en el ahora, vive en libertad. Practicar la atención plena en lo cotidiano no es complicado, pero sí requiere intención. Cuando hables con alguien, escucha de verdad. No pienses en lo que vas a responder, solo escucha. Cuando comas, no mires el teléfono. Observa los colores, los aromas, los sabores. Deja que la comida te recuerde que estás vivo. Estas pequeñas acciones parecen simples, pero son actos de presencia. Y la presencia es la forma más alta de espiritualidad. Porque donde hay presencia, no hay juicio, no hay prisa, no hay miedo. Solo hay claridad. Una mente entrenada responde con sabiduría incluso en medio del conflicto. Cuando alguien te hiere con palabras, respira. Antes de reaccionar, siente el impulso que nace en ti. Míralo sin actuar. Eso es meditación en movimiento. Porque el silencio interior no se demuestra cuando todo está tranquilo, sino cuando la vida te prueba. Cada emoción difícil, cada situación incómoda, es una oportunidad para practicar. Buda decía, tu enemigo es tu mejor maestro. Y tenía razón. Las personas que más te desafían son las que más te muestran lo que aún no has dominado dentro de ti. Si alguien te irrita, no mires al otro, mira tu reacción. Ahí está tu campo de práctica. Ahí está tu mente esperando ser comprendida. Domar la mente en la vida diaria también significa soltar el perfeccionismo espiritual. No se trata de estar siempre en calma o de no sentir nunca enojo. Se trata de estar consciente incluso cuando no lo estás. De reconocer, me he perdido en mis pensamientos. Y volver al presente. Eso ya es un paso enorme. La mente se reeduca con ternura, no con exigencia. Cada vez que vuelves a la respiración, es un recordatorio de que el camino no está fuera, sino dentro. Y cada vez que eliges no reaccionar, es una victoria silenciosa. También puedes practicar durante los momentos de espera. Mientras haces fila, mientras esperas un mensaje, mientras estás en un semáforo. En lugar de llenar esos espacios con distracción, úsalo para observar tu respiración. Ahí, en esos instantes de pausa, la mente aprende a descansar. Y cada pausa consciente acumula poder interior. Si te das cuenta, los momentos de frustración o impaciencia son los que más enseñan. Ahí es donde descubres los hábitos mentales más profundos, el deseo de control, la impaciencia, la comparación. Y cuando los ves, puedes liberarte de ellos. Verlos ya es romper el hechizo. Vivir con una mente liberada no significa que los problemas desaparezcan. Significa que ya no te pierdes en ellos. El sufrimiento sigue existiendo en el mundo, pero tú ya no lo alimentas con resistencia. Aprendes a ver con compasión, sin perder tu equilibrio.
Y eso transforma completamente tu energía. Las personas sienten cuando alguien ha entrenado su mente. Sienten paz en tu presencia. Sienten confianza. Porque la calma interior se contagia. No necesitas decir nada, la serenidad se transmite por sí sola. Así es como el entrenamiento mental se convierte en servicio. Tu paz se vuelve refugio para otros. Tu silencio se vuelve enseñanza. Tu mirada, una oración. Ese es el verdadero propósito del camino, no solo iluminarte, sino iluminar con tu ejemplo. Una mente liberada no se desconecta del mundo, participa, pero sin perder el centro. Trabaja, crea, ama, sufre, ríe, pero lo hace todo con conciencia. Y esa conciencia convierte lo ordinario en sagrado. Cuando vives con atención plena, incluso el acto más simple, como encender una vela o mirar el amanecer, se vuelve un recordatorio de lo divino. Cada día se transforma en una práctica viva. Y eso es lo que Buda quería decir cuando habló del nirvana, no un lugar, sino un estado mental en el que la lucha termina. El mundo moderno, con su velocidad, sus pantallas y su ruido constante, parece el enemigo de la paz interior. Pero en realidad, es el terreno perfecto para practicar. Porque si puedes mantenerte consciente entre distracciones, puedes mantenerte consciente en cualquier lugar. Cada notificación, cada interrupción, puede ser un recordatorio para volver a ti. No como castigo, sino como oportunidad. También puedes usar afirmaciones simples para centrar la mente. Por ejemplo, estoy aquí. Respiro y suelto. Observo, pero no me aferro. Estas frases actúan como anclas. Cada vez que las repites con intención, calmas la mente y abres espacio a la presencia. Y cuando practicas con constancia, algo hermoso sucede. La vida deja de sentirse como una carrera. Ya no te levantas solo para hacer cosas. Te levantas para vivir. Para estar presente en cada instante. Porque cuando la mente está presente, incluso lo más simple, un rayo de sol, el sonido del viento, una taza de té, se vuelve suficiente. Así, poco a poco, la práctica se vuelve natural. No meditas para encontrar paz, vives en paz. No observas para controlar la mente, observas porque amas ver con claridad. No buscas la iluminación, te conviertes en luz para los demás. Ese es el resultado del verdadero entrenamiento mental, vivir despierto, pero también humano, libre, pero con los pies en la tierra. Y comprender que no hay nada que alcanzar, porque todo lo que buscabas, ya está aquí, en este instante. La mente liberada vive en la simplicidad. Sabe que el milagro no está en los grandes momentos, sino en lo que siempre estuvo frente a ti. Y cuando lo ves, comprendes lo que Buda quiso decir. El camino no está en el cielo, está en tu corazón. Cada respiro puede ser meditación. Cada silencio, oración. Cada mirada, compasión. No necesitas cambiar el mundo para encontrar paz. Solo necesitas cambiar la forma en que lo ves. La mente fue tu prisión durante mucho tiempo, pero también es la llave que puede liberarte. En ella comenzó el sufrimiento, y en ella puede terminar. Porque todo lo que Buda enseñó, todo su camino, no apuntaba a algo fuera de ti, sino hacia adentro, hacia ese lugar silencioso que observa sin miedo, sin juicio, sin deseo. Cuando entiendes esto, el camino se aclara, la liberación no es huir de la mente, sino comprenderla. Y cuando la comprendes, la mente deja de ser tu enemiga. Se vuelve un puente, un instrumento del alma. La iluminación no es una meta distante, reservada a los santos o los monjes. Es un estado de lucidez que pueden hacer aquí, ahora, mientras respiras, mientras escuchas, mientras vives. No hay nada más que alcanzar. Solo hay que recordar lo que siempre fuiste, conciencia pura. Buda lo descubrió bajo el árbol Bodhi, y esa misma luz está en ti. La diferencia no es de destino, sino de atención. Tú también puedes despertar, si dejas de buscar fuera y comienzas a mirar dentro. El despertar no llega con un trueno, sino con un silencio. No con un logro, sino con una rendición. Cuando la mente deja de resistir, el corazón se abre. Y en ese abrirse, la vida misma se revela como maestra. Una mente liberada no significa una vida sin desafíos, sino una vida vivida desde la comprensión. Significa que el dolor puede llegar, pero ya no te destruye. La tristeza puede tocarte, pero no te define. El miedo puede aparecer, pero no te paraliza.
porque sabes que todo pasa, todo cambia, y tú no eres lo que pasa, sino la conciencia que lo observa pasar. Esa es la libertad que Buda enseñó. No escapar del mundo, sino verlo con tanta claridad, que ya no puede atraparte. Porque cuando ves la impermanencia de todo, también ves la eternidad del instante. Y en ese instante, descubres la paz que no depende de nada. Hay una historia en los textos antiguos que dice que, cuando Buda alcanzó la iluminación, el demonio Mara, la personificación del ego y la ilusión, se le acercó y le preguntó: ¿quién eres tú para decir que has despertado? Buda lo miró con ternura y tocó la tierra con su mano. Y dijo: la tierra es mi testigo. En ese gesto silencioso, declaró su verdad. No había nada que demostrar. No había nadie a quien vencer. Solo había comprensión. Esa misma comprensión está disponible para ti en cada respiración. Porque la iluminación no es un lugar a donde llegas, es el modo en que eliges mirar lo que ya está aquí. Es el momento en que dejas de pelear con la vida y comienzas a amarla, exactamente como es. Cuando dejas de resistir, el mundo deja de parecerte un enemigo. Te das cuenta de que cada persona, cada situación, cada emoción, fueron maestros disfrazados. Todos vinieron a mostrarte lo que aún no habías visto. Y en el momento en que agradeces, en lugar de quejarte, el alma florece. Así, la mente se convierte en un jardín. Ya no es un campo de batalla, sino un espacio fértil donde germinan la calma, la compasión y la sabiduría. Y cuando la mente florece, el mundo florece contigo. Domar la mente es también domar la vida. Porque la vida y la mente están entrelazadas. Cuando la mente se aquieta, la vida fluye. Cuando la mente se agita, la vida parece hostil. Pero en realidad, el mundo no ha cambiado tu forma de verlo. Por eso, Buda decía: conquista tu mente y conquistarás el mundo. No se refería a dominarlo con fuerza, sino con claridad. Porque quien ve con claridad ya no teme, ya no juzga, ya no huye. Simplemente vive. Y vivir desde la claridad es vivir desde el amor. Porque la mente en calma deja de separar, deja de dividir. Comienza a ver la unidad en todas las cosas. El árbol, el río, el otro, tú, todo forma parte del mismo pulso vital. Y cuando comprendes eso, desaparece la soledad. Porque entiendes que nunca estuviste separado de nada. La liberación mental no te convierte en alguien nuevo, te devuelve a lo que siempre fuiste. Te devuelve a la inocencia del niño que miraba el mundo sin prejuicio, sin miedo, con asombro. La mente liberada ve la vida con ojos nuevos, aun después de 1000 heridas. Y cada amanecer se convierte en una oportunidad para agradecer, no para poseer. No necesitas creer en nada para experimentar esta paz. No necesitas pertenecer a una religión. Solo necesitas detenerte, respirar y observar. La verdad no se impone, se revela en el silencio. Ese silencio no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Presencia de ser, presencia de vida. Y cuando tocas ese silencio, sientes que todo está bien, incluso cuando afuera parece que no lo está. Porque la paz no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de mantenerte inmóvil en medio de ellas. Así, el despertar mental se vuelve la liberación total. Ya no buscas salvación, porque entiendes que no hay nada que salvar. Solo había olvido. Y cuando recuerdas quién eres, el sufrimiento se disuelve como niebla ante el sol. El verdadero despertar no consiste en elevarte por encima del mundo, sino en sumergirte en él con conciencia. Caminar, hablar, respirar, amar, servir, todo se vuelve práctica. Todo se vuelve dharma. Ya no hay dentro ni fuera, bien ni mal, mío ni tuyo. Solo hay vida expresándose. Una mente libre no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Ve propósito incluso en el dolor. Ve enseñanza incluso en la pérdida. Y ve belleza incluso en lo efímero. Porque comprende que cada cosa cumple su papel en el gran tejido de la existencia. Y cuando llegas a ese punto, no hay más lucha. Solo gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo perdido, por lo comprendido. Gratitud por cada caída, porque cada caída fue un paso hacia la verdad. Gratitud por la mente misma, que te mostró el camino de regreso a casa. Esa casa no está en un templo, ni en un monte, ni en el futuro. Esa casa está dentro de ti. Ahí donde el silencio no se rompe,
donde la paz no depende, donde el amor no necesita razones. Ahí está tu refugio eterno. Y ese refugio, ese estado, esa claridad, es lo que los sabios llamaron iluminación. No una meta, sino un regreso. El regreso a ti mismo. Cuando llegas ahí, descubres que no hay diferencia entre tú y el universo. El viento que sopla, la hoja que cae, el río que corre, la respiración que entra y sale, todo es una sola melodía. Y tú eres esa melodía. Así termina el viaje, no con un final, sino con un despertar. Un despertar que no cambia lo que ves, pero cambia cómo lo ves. Y al cambiar la mirada, cambia el mundo entero. Respira, y siente esa paz que no depende de nada. Ahí estás. Ese eres tú, sin historia, sin nombre, sin pasado. Conciencia pura. Luz silenciosa. Presencia viva. Eso es todo lo que Buda quiso enseñarnos. Que la libertad no está en el cielo, ni en el futuro, ni en ningún maestro externo. Está en tu mente, cuando deja de buscar y simplemente es. Así, con cada respiración, con cada pensamiento que observas, con cada emoción que comprendes, sigues despertando. Y un día, sin darte cuenta, descubrirás que nunca hubo cadenas. Solo sueños. Y en ese instante, al abrir los ojos y ver el mundo tal como es, sabrás. La liberación ya había comenzado el día que decidiste mirar dentro.